Sí, bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Vamos a hacer, en primer lugar, una oración. Lo invito a que nos coloquemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento. Quiero presentarles al doctor Ricardo Castañón, una breve reseña. Él es doctor en psicología, con maestrías en psicología clínica y en salud mental, especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva, bioquímica cerebral. Es también licenciado en filosofía. Su pensamiento ha sido expresado a través de más de 4.700 conferencias en los 5 continentes y 22 libros. Es miembro de la Sociedad Norteamericana para el Avance de la Ciencia, miembro de la Sociedad Europea para Estudio de Estrés Postraumático y académico de la Academia Tiberina de Roma. Actualmente se desempeña como presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Él es de nacionalidad boliviana, reside principalmente en México en la actualidad. Bueno, como ustedes bien saben, una de sus especialidades, la cual nos va a hablar ahora, sobre los milagros eucarísticos desde el punto de vista de la ciencia. Esta conferencia dura hasta las 7, pero vamos a tener un break un poco antes de las 6, unos 10 minutos para descansar un poco, y después nos volvemos a encontrar. Y también están todos invitados a después quedarse a la Santa Misa, que será a las 19:30 horas. La misa será presidida por Monseñor Felipe Bacarreza, que están acá junto a nosotros, y habrá confesiones durante la misa. Muy bienvenido, don Ricardo. Estamos muy contentos de tenerlo en medio de nosotros y ávidos de escucharlo. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hizo el Padre para estar con ustedes. Agradezco la presencia de los sacerdotes que quieren estar acá. Padre Nasser, que le tengo una simpatía especial. Gracias por haber venido. Entre jóvenes nos entendemos y por eso es grato estar acá. Y también saludo a todos y cada uno de ustedes que se han interesado por venir a esta conferencia sobre milagros eucarísticos y conocer la opinión de la ciencia. Cuando hago estas presentaciones, trato de explicar a las personas que el modelo de pensamiento moderno se basa mucho en la ciencia, pero la ciencia habla de un tipo de conocimiento natural. Yo puedo conocer el peso y la medida de este instrumento. Puedo saber cuánto colesterol tiene tu organismo. Puedo saber tu peso y medida. Y esa es una ciencia natural que me permite conocer la verdad natural con la razón humana. Pero descuidamos que hay otra razón espiritual que te habla de una verdad natural que solo la conoces por revelación y la aceptas, te adhieres a ella por fe. Entonces el gran problema que tenemos es de que mucha gente considera que la única fuente de verdad es la científica, la que habla de la verdad natural. Pero hay otra verdad espiritual.
Sin embargo, 50% de los grandes científicos no creen ni en Dios ni en la naturaleza espiritual. Yo me he formado en neurociencia con una premio Nobel, la doctora Rita Levi Montalcini, y ella pensaba que considerar la existencia del espíritu era una ingenuidad. Me he formado en la filosofía con Jean-Paul Sartre, que fue otro premio Nobel de literatura, y él consideraba que Dios no existía porque el hombre no necesitaba una esencia anterior, porque él daba sentido a su vida a través de la existencia. Yo he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace muy poco. No, entonces ahora soy católico porque he entrado a comprender la razón espiritual, pero a través de la razón natural, a través de la investigación. Ahora, yo estoy interesado en hablar de los milagros eucarísticos desde un punto de vista científico, pero ahora como creyente quisiera rescatar y presentarles como premisa fundamental de mi plática la acción del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Todos ustedes están preocupados por la guerra en Rusia y Ucrania, por lo que está ocurriendo en Gaza, por la violencia. Nosotros hablamos de esos conflictos bélicos, pero en este momento en el mundo hay 58 conflictos bélicos. En esta primera hora de conversación que vamos a tener en el mundo habrá 9.000 abortos. En la segunda hora, 18.000. Y a fin de año serán más de 70 millones. Entonces, ¿por qué me interesa que el humano medite y reflexione sobre su dimensión espiritual? Porque San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 22-23, dice: el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Yo tengo mucha actividad en México y en México he visto sicarios, asesinos profesionales que dejan de matar el momento que le dicen sí al Espíritu. El hombre violento deja de ser violento. La mujer que hace adulterio deja de hacerlo. Las personas cambian cuando el Espíritu tiene un espacio en sus vidas. Entonces, yo no soy un predicador, trato temas que tienen que ver con la fe, con la religión, pero desde el punto de vista científico. Antes estudiaba el cerebro y la conducta humana, ahora estudio el cerebro, la conducta humana y su dimensión espiritual. Pero mi interés es ese, de que la persona redescubra la dimensión espiritual, porque si el hombre se deja iluminar por la dimensión espiritual, el mundo cambia. Tú no tendrías que echar llave a tu casa porque nadie te va a robar, porque el fruto del Espíritu es el amor y el que te ama no te roba. Entonces yo creo que el gran fracaso de la conducta humana moderna consiste en eso, en haberse alejado de la dimensión espiritual. Ahora, este milagro eucarístico, lo que les voy a presentar es la vía que me permite poner en evidencia la acción, la fuerza, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Para nosotros la Eucaristía, según el Catecismo de la Iglesia Católica, tienen aquí el número al 1324, les invito a que rescaten su catecismo, porque yo no veo que el católico ni lea mucho la Biblia y menos el catecismo. Y creo que este es un momento importante para recordarle al católico la importancia de ese libro. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra paz. En el corazón de la celebración se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí estamos entrando en una cosa muy delicada, es un misterio. ¿Cómo puede ser que por las palabras de Cristo, por la invocación al Espíritu Santo, este pan se convierta en carne y ese vino en sangre? Yo soy un profesional de la ciencia, ¿cómo puede ser eso posible? En Lucas 22:19 leemos: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. ¿Será verdad que cuando estos nobles sacerdotes celebran la Eucaristía, después de su invocación al Espíritu Santo, repitiendo las palabras de Jesús, con esa unción sacerdotal que tienen, ¿será verdad que el pan se convierte en carne, el vino en sangre? Uno de los términos que acompañan mi presentación sobre el Espíritu Santo es la unción. Yo doy muchas pláticas por el mundo, a veces las doy a sacerdotes, y muchos me dicen, doctor, soy sacerdote, acabo de ordenarme, pero no he trabajado el concepto de unción. Hay dos citas poderosas que todo católico debe tener presente. Primero, Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Y Zacarías 4:6, no será ni por la fuerza ni por el poder, sino con mi Espíritu. ¿Qué quiero recalcar con ello? Que nosotros hemos tomado decisiones de contraer matrimonio, de tener hijos, una profesión, cambiar de ciudad, cambiar de país. ¿Y cuántos le han preguntado al Espíritu Santo, qué opinas? ¿Es mi mejor decisión? En México hice una encuesta a 5,000 matrimonios para preguntarles si antes de tomar la decisión matrimonial habían preguntado al Espíritu Santo. De las 5,000 personas, solo 13 personas dijeron, yo le pregunté al Espíritu Santo. Y por eso es que tomamos decisiones prefrontales, neurales, cerebrales, racionales, pero no tienen la luz del Espíritu Santo. Y esa luz, esa bendición, esa fuerza, es la unción del Espíritu Santo. Y esa unción hay que tenerla, hay que conocerla, hay que usarla. Porque esa unción es la que te hace entender cuál es el rumbo que Dios quiere que sigas en la vida que Él tiene para ti. Eres libre, pero si tú recibes la luz de la ciencia, ¿por qué no vas a recibir? ¿Por qué prescindimos de la luz espiritual? Yo estaba en Madrid y como cada 2, 3 días estoy en una ciudad distinta, en un país distinto. Estaba en Madrid y pues era tiempo que me confesara, 2, 3 semanas desde la última confesión. Entonces digo, me voy a confesar con este padre en una parroquia. Pero como yo investigo estos fenómenos místicos, yo tenía una duda teológica sobre la intinción cuando el sacerdote parte la hostia y la sopa. Entonces dije, le voy a preguntar al padre. Pero mientras yo esperaba mi turno para confesarme, llegó mucha gente. Entonces yo dije, si me confieso, le voy a tomar tiempo al padre. Mejor no pregunto en otra ocasión. Él obviamente no me conocía. También confesaba a través de una rejilla. Me arrodillo para confesarme. Le digo al Padre mis pequeños e inocentes pecadillos. Y Él me dice, ¿tienes algo más que decirme, hermano? No, Padre, le digo, gracias, eso es todo. Y Él me dice, pero creo que tenías que hacerme una pregunta. ¿De dónde me dices? En el ambiente de la universidad me dirían coincidencia, intuición, telepatía. Cuando la Virgen visita a su prima, Isabel, Isabel le recibe con un canto hermoso de admiración y el niño salta en su vientre. ¿Por qué? Él no tiene las neuronas formadas, pero tiene un espíritu inteligente perfecto. Entonces ese sacerdote, cuando me dice, ¿tienes algo más que decirme?
está usando la unción del Espíritu Santo que le da conocimiento. Y el Espíritu le ilumina porque la pregunta que le voy a hacer es importante para mi investigación. Ese niño Juan reconoce en ese instante a la persona que viene de Dios. Entonces nosotros sufrimos muchas cosas. Estoy en lugares donde me dicen, doctor, en esta ciudad se suicida mucha gente, incluso jóvenes. Y cuando yo investigo por qué has intentado matarte, es el vacío interior, la falta de sentido. Puedes llamar depresión, desmotivación, frustración, pero falta la luz del Espíritu. Lo que falta es esta luz. Yo conozco mucha gente de la tercera edad, 80, 90 años. Los que tienen a Dios pueden vivir su reumatismo, su artrosis, con alegría y entusiasmo, a pesar de estar enfermos, incluso de cáncer. Pero las personas que están lejos de la parte espiritual quisieran la eutanasia, quisieran morir, quisieran desaparecer o para qué nací. Entonces, lo que yo voy a tratar a través de toda la plática es insistir en esta dimensión espiritual. Yo no soy teólogo, pero tuve que estudiar a leer el griego porque quería escribir un libro sobre el Espíritu Santo. Me tomó 11 años y medio, cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida, porque no conocemos al Espíritu Santo y por eso nos equivocamos tanto. Entonces, hay un personaje que se llama Berengario de Tours. Este fue un teólogo del siglo XI y fue el primer teólogo cristiano que negaba la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Él decía que el pan y el vino eran solo símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Rechazó la interpretación literal. Cristo no se hace presente en la consagración. Y a él se debe el concepto latino de panis remanet. Aunque hagas cualquier oración, el pan se queda siempre pan. Lamentablemente, esa su propuesta ha perdurado por los siglos. Y en el año 2019, una organización, se llama Pew Research Center en Estados Unidos, hizo una encuesta en Estados Unidos entre católicos para preguntarles si creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y el resultado fue que 69% de los católicos estadounidenses pensaban que la presencia de Cristo es simbólica, que no está cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso a mí me sorprendió las primeras veces que iba a Estados Unidos que la gente estaba comulgando por filas. O sea, hay unos monitores, el padre celebra la misa y los monitores te dicen pasen y pasen y pasen. Los que han estado en Estados Unidos lo saben, comulgan por filas, no por el estado de gracia. Entonces, por eso comulgan el 99% y luego los sacristanes me decían, mire esta hostia, estaba en el baño pegada con chicha. Mire, esta hostia estaba en el libro de oración, porque a la gente no le importa la presencia real de Cristo, no creen que es un símbolo. Por eso comulgan sin confesarse, por eso no respetan las condiciones de estar en gracia antes de comulgar. Así que yo, cuando empecé a hacer estas investigaciones, conocía muy bien a un gran teólogo, el padre René Lorental, y yo le dije, padre, monseñor, ¿por qué las hostias sangran? Y me dice, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El pan que te daré es mi carne. Entonces, como en la historia de la iglesia hubo muchas dudas al respecto, hubo un concilio en el siglo XVI en Trento, donde se hace de la declaración, el pronunciamiento de dogma. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre.
La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. La sustancia pan, la sustancia vino, permanecen en apariencia. El sacristán va a colocar el borreguillo, pone sobre el altar el pan y el vino. ¿Qué es pan y vino? Sustancia pan y vino. Pero luego de la consagración, esa sustancia ha cambiado, ha ido más allá y se ha convertido en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, y eso lo creemos por fe. Entonces, por eso tenemos esta reverencia al Santísimo. Por eso comulgamos. Por eso creemos que en cada comunión es la presencia real de Cristo. Pero eso nos introduce a un extraordinario misterio. En la teología católica, el misterio no hace referencia solamente a algo escondido e inexplicable. Más bien es un misterio que proviene de la misma verdad revelada por Dios, pero se vuelve misterio porque supera la capacidad de la razón humana para comprenderla a plenitud. ¿Cómo voy a creer que en el pan está el cuerpo y la sangre del Señor o en el vino? Entonces, este misterio te introduce en una situación importantísima que es la realidad divina y trascendente. Estás yendo más allá. ¿Se dan cuenta para mí lo que significa que tenga el pan y cuando estoy en el laboratorio, el cardiólogo me dice, doctor, aquí hay estrías, músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo vivo? Es para desmayarse. Porque yo soy testigo de que esa hostia tuvo, el término técnico es efusión, brota sangre, se coagula y luego hay carne y es músculo del corazón y lo dice un cardiólogo y le dice otro cardiólogo y otro cardiólogo. Entonces estamos hablando de una verdad sobrenatural revelada, por eso es misterio, porque es una razón que el humano, a través de su pensamiento neural, no puede alcanzar. ¿Quién podría imaginar de nosotros un solo Dios y tres personas distintas? Eso, si Dios no te lo dice en persona, no te lo vas a inventar tú. Entonces tenemos el misterio de la Trinidad, que Dios decide tener un hijo con una mujer de 14 años, concibiendo a su hijo una mujer de 14 años y medio. O un Cristo que muere, que resucita. Entonces, por eso estos son desafíos para la razón, pero es ahí donde entra la fe, porque la fe es la razón inteligente espiritual que te ayuda a comprender los misterios de Dios. Entonces, hay un término que nos va a ayudar a aterrizar bien y poner juntos en relación, y es lo que me interesa, un diálogo complementario entre la razón humana y la razón espiritual. ¿Qué es el milagro? El milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. Acá tengo hostias que tienen, y vino, que tienen efusión de una sustancia rojiza. Yo no sé qué es una sustancia rojiza. En los laboratorios dicen, esto es sangre humana, tiene glóbulos blancos, tiene leucocitos, eritrocitos, glóbulos rojos, tiene ADN humano, tiene hemoglobina. Entonces tú estás hablando de algo demasiado curioso. ¿Cómo voy a tener en el pan y en el vino sangre? Aquí habrá algún especialista del sector y sabe que eso es imposible. Si yo no tengo hueso, si yo no tengo médula ósea, yo no puedo tener los elementos formes de la sangre como las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, el milagro, cuando sucede y se demuestra científicamente, y la comisión teológica que ha valorado el contenido de todo ello, dice, esto es un milagro.
Por lo tanto, es un acontecimiento sobrenatural y tiene la firma de Dios. Es un caso sobrenatural. A Carlo lo han beatificado, lo han canonizado por los 2 milagros que han sucedido para poder cumplir con nuestro principio. La fe desafía a la razón neural, a la razón natural. Esas personas enfermas se sanan. Por lo tanto, es de origen divino, es por intercesión de Carlo y lo declaran santo. Entonces vamos a recordar uno de los pasajes más hermosos de nuestro Evangelio, y es el capítulo 6 de San Juan. Les invito a que esta noche lo lean, que lo repasen mañana. Me imagino un joven de 33 años, no sé exactamente cuándo, pero en esa época, está en la sinagoga de Cafarnaúm y seguramente con mucha efusión dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Entonces, ha llegado su hora. Él sabe que mañana tiene que marcharse. Y está con sus apóstoles en el cenáculo e instituye el sacramento. El pan que te daré es mi carne. Y nosotros, desde hace 21 años, gracias a estos hombres generosos que se hacen sacerdotes, tenemos el pan consagrado. Yo agradezco siempre al sacerdote, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Por eso hay que orar por su santidad, hay que orar por las vocaciones. Pero ahora tengo que intervenir como profesional de la ciencia y decir: aquí hay sangre. La primera vez que encuentro sangre en una hostia, el año 99, voy al equipo científico y les digo: he encontrado sangre. Luego les iré en detalles. Y me dicen: doctor, es interesante, pero su estudio no vale nada. ¿Por qué no vale nada? He encontrado sangre en una hostia. Porque puede ser casualidad. Usted no puede demostrar que no es casualidad. La ciencia necesita evidencia, experimento, prueba. Usted no puede demostrar que no es casualidad. Me voy, espero pues otro momento, más investigación, y después de muchos meses, otra vez, he encontrado sangre. Voy al comité científico, he encontrado sangre. Y me dicen: doctor, puede ser solo coincidencia, su estudio no vale nada. Tiene razón, no puedo demostrar que no sea coincidencia. Pero luego encuentro sangre por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez. Y es ahí donde entra un término importante: la replicación. La ciencia exige, y miren este concepto, el milagro, aunque tiene un origen espiritual invisible e incontrolado, no depende de mí. A pesar de que es invisible, exhibe datos empíricos evidentes, objetivos, que todos pueden ver, tocar, pesar, medir y oler. Ese es el desafío de la investigación. Yo te voy a demostrar la veracidad a través de la replicación. Y replicación quiere decir que yo no debo ser el único que encuentra esto, sino que otros científicos que hacen los estudios en las hostias que tienen efusión deberían encontrar lo mismo que yo. El profesor Odoardo Linoli era un profesor italiano que en 1970 fue invitado a estudiar la efusión en vino que hubo en Lanciano en el siglo VIII. Esa efusión se conservó hasta el presente. Los padres franciscanos tuvieron mucho cuidado y bueno, pues está esa evidencia de que el vino se convirtió en sangre
pero además en la tipología, en la tipificación, en el tipo de sangre es tipo AB. El año 2006 en Tixla, una pequeña población de México, la capital es Chilpancingo, el estado es Guerrero, una ciudad muy conocida para ustedes es Acapulco. En Tixla, el 2006 en octubre, una hostia tiene efusión de una sustancia rojiza. Me toca hacer la investigación entre el 2009 y el 2013 y el tipo de sangre es AB. Tengo dos coincidencias. En Sokolka, Polonia, el 2009, otro equipo de profesionales universitarios que yo no conozco estudian el caso y obtienen sangre de tipo AB. En Lesznica, Polonia, el 2013, otro caso declarado, identifican sangre de tipo AB. ¿Por qué me interesa el tipo de sangre AB? Porque en Centroamérica, este es el caso de la intinción, cuando el sacerdote parte la hostia, la sopa en el cáliz, y ahí tengo la efusión de sangre en el vino y en la hostia. Todavía no les cito el país porque el obispo está pensando que va a decidir, pero el estudio muestra que la sangre es de tipo AB. ¿Y por qué a nosotros nos puede interesar ese resultado? Porque el tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín es AB. Y la sábana, el sudario de Oviedo, que es la sabanilla que estaba sobre su cabeza, que ahora se conserva en España, en Oviedo, también tiene sangre de tipo AB. Entonces, el hecho de que yo te diga, te estoy demostrando que lo mismo han encontrado otros profesionales en otros lugares donde yo no he intervenido, todos coincidimos en lo mismo. Pero no solo eso. En la hostia que tuvo efusión en Lanciano en el siglo VIII y que el doctor Linoli estudió en 1970, ha encontrado miocardio, tejido del corazón. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a nuestro organismo. Encontramos en Italia, yo encuentro lo mismo en Argentina, obviamente ayudado por profesionales expertos en el campo. Esta es la hostia que les voy a hablar luego con sucesión de todo ello. Músculo del corazón infartado en la hostia que se conserva en la parroquia de Buenos Aires, en Santa María en Buenos Aires, y en la hostia de Tixla, que estudió en 2011, se encuentra músculo del corazón. Entonces, la ciencia, Ricardo, para que tu estudio valga, necesito replicación. Aquí tienes la replicación, aquí tienes la presencia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos decir es una constante en la investigación, le da validez. De hecho, hoy si un obispo dice aquí hay sangre y la sangre sale de tipo A o no salen leucocitos vivos, luego explicaré por qué eso es importante, pues no van a creer. Aquí está el cardenal Jorge Mario Bergoglio, era el arzobispo de Buenos Aires el 99, cuando yo empecé a hacer estos estudios. Entonces, todo esto nos lleva a entender la importancia de la unción. Yo tengo un cariño especial a Carlo Acutis porque él ya estaba haciendo su exposición, preparando la colección de milagros, y él fue el que habló a su familia, a su mamá, Antonia, le habló de la investigación que yo había hecho en Argentina. Entonces a él le debo que en Italia se hubieran empezado a interesar por mis estudios. Y el año pasado la mamá de Carlo, que se llama Antonia, me invitó a Assisi para estar con ella. Me invitaron también ahora a la canonización, pero yo no podía viajar por otros compromisos. Ella ama mucho el caso de México, de Tixla, porque ocurre el 2006. Y me dice, doctor, yo estoy segura que fue la intercesión de mi hijo, ya había muerto poco antes, que el Señor permite esta manifestación en México. Entonces ella
habla mucho de este milagro porque lo relaciona a una intercesión de su Hijo. Les he dicho que a mí me preocupa mucho el humano. He estudiado salud mental, neurociencias, porque yo quisiera que el hombre esté sano en su mente, que se sienta armónico, equilibrado, que vive en paz interior. Pero les decía que nos ocupamos bastante de nuestro cuerpito, pero no sé cuánto nos ocupamos de nuestro espíritu. Ustedes son católicos, seguramente la mayoría, y yo les haría una pregunta que merece una respuesta muy honesta. En el mes de septiembre que acaba de concluir, ¿cuánto tiempo y dinero has gastado para cuidar tu cuerpo? ¿Y cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu espíritu? ¿Cuál es el estado actual de tu espíritu? ¿Cuál es su esplendor? ¿Cuál es su brillo? A mí me interesa, les decía, hablar del espíritu, porque si tú rescatas esa dimensión, vas a dar estos frutos de los que habla Pablo. El fruto del espíritu es el amor, es la alegría, es la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio de sí. He estudiado doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, todo para buscar esto en mis pacientes. Y Pablito, sin tanto estudio, con una vela encendida y una pluma de ganso, escribe y dice, el fruto del espíritu es esto. Todo lo que yo estoy tratando de buscar a través de la ciencia está aquí. Entonces, por eso yo creo que para ustedes, que tienen la bondad de venir a pasar 2 horas en este tema, creo que vale la pena tomar en serio. ¿Cuál es la presencia del espíritu en mi familia? ¿Cuál es la presencia del espíritu en mi trabajo? ¿Por qué los hijos dicen, no papá, yo ya no quiero ir a misa, no creo en esas cosas? Porque en algún momento hemos dejado que se apague la luz espiritual. Por eso la gran preocupación de los sacerdotes es que los jóvenes no vienen a misa. Porque en algún momento no hemos dejado que esa luz siga iluminando. Hemos descuidado algo que no ocurre tanto ni en México, ni en Colombia, ni en Filipinas, ni en Colombia. Porque allá las familias todavía son bastante católicas. Entonces, si tú tienes la luz del Espíritu, no haces estas cosas. Podemos tener una razón inteligente, tecnológica, rica económicamente, que te permite hacer estas ciudades, pero el hombre hace también estas cosas. El hombre contamina, el hombre envenena, todo por producir, por producir. Yo soy de Bolivia, vivo en México, pero ahora leía la prensa de que hay unos ríos contaminados, porque en Bolivia hay mucho oro. Han entrado gente de otros países, especialmente de China, a rescatar oro. Y están envenenando los ríos y las personas están enfermas por los contaminantes que tiene el río. Todo por producir, producir y ganar dólares. La guerra de Rusia y Ucrania cuesta $1.000 millones cada día. Con ese dinero no habría un niño enfermo en ningún lugar y no habría ni un solo analfabeto. Y los medicamentos no serían tan caros. Pero no hay plata para eso. Pero hay $1.000 millones cada día para gastar en armamento. Solamente Ucrania ha recibido del presidente Trump $300.000 millones solo para armamento. Pero eso no se gasta para la salud de los niños y de los enfermos. Y la ciencia pues te dice Dios no existe. El astrónomo famoso decía, Stephen Hawking decía, la ciencia no deja espacio ni para milagros ni para Dios. Y en sus libros dice, no es necesario Dios para la existencia del mundo, basta la ley de la gravedad. Por citar un autor, son muchísimos que dicen cosas parecidas. Entonces nosotros estamos estancados en este esquema. Educamos nuestra razón inteligente. Y fíjense la porción de personas a las que les interesa el espíritu.
elevarse en la sabiduría, elevarse en santidad. Por eso es un honor para mí estar con ustedes, porque a ustedes les importa el espíritu, a otros no les importa. Y por eso estamos como estamos. Yo he tenido alumnas en la universidad que han abortado 6 veces, sin ningún problema, porque ahora es muy social, ayudan hasta los papás en el aborto. Por eso creo que debemos buscar este famoso Jochma, esta sabiduría, y entender que vamos a vivir con esta razón natural, inteligente, humana, pero no podemos descuidar, al menos cuando uno ya tiene fe, la verdad espiritual, porque es la que te eleva. Esta mañana tuve una plática sobre equilibrio emocional y paz interior. Entonces yo les decía, yo he propuesto este tema de equilibrio emocional y paz interior porque tocan 2 elementos importantes para la vida de cada humano. Yo estudio el cerebro desde hace muchos años, más de 40 años, y estudio, en el cerebro me importa mucho el equilibrio emocional de una persona. Entonces, si ustedes me preguntan y me dicen, doctor, después de estudiar al humano tantos años, ¿qué es lo que más debería cuidar el humano? Desde mi punto de vista, primero su dimensión espiritual, porque su destino es eterno y de acuerdo a cómo vive en la tierra va a determinar su futuro trascendente. Y en lo humano personal, creo que es importante la vida emocional, la vida del afecto, la vida del amor. Por eso Dios dijo, te dejo un mandamiento del amor. Porque si tú emocionalmente estás bien, tú vas a estar bien y los que te rodean van a estar bien emocionalmente. Pero si tú eres un desadaptado emocionalmente, ¿cómo será tu hogar? ¿Cómo serán tus hijos? Tú vas a estar mal y los que te rodean también. Entonces, por eso yo creo que estos diálogos son importantes para poder entender lo que nosotros debemos hacer, comprender y seguir adelante. Entonces, voy a entrar a las investigaciones del milagro eucarístico. Les presento al padre Eduardo Graham, era párroco de la parroquia de digo era porque lamentable ha muerto, joven. Esta es la parroquia de Santa María en Buenos Aires. Yo fui a Buenos Aires a dictar conferencias de mi profesión, pero él me buscó y me dijo, doctor, ¿podría visitar mi parroquia? Porque tengo 2 hostias que tienen sangre, él me dice. Nosotros nunca hablamos así hasta que nos investigan. Pero él me dijo, tengo una hostia que sangró el año 92 y otra el 96. Él me buscó porque en Bolivia yo estudié esta imagen, que es una estatua de yeso de 18 centímetros de ancho por 33 de alto. Está confeccionada en yeso, pero ha tenido hasta ahora más de 1000 efusiones. Fíjense aquí el momento en que hay una lacrimación. Aquí sale una lágrima cristalina, pero desde esa fecha de marzo del 95 hasta hoy hemos tenido más de 1000 efusiones de sangre. Pero además hemos encontrado ADN humano, piel humana, ADN humano, piel. Hemos hecho un estudio de 15 años. El obispo ha autorizado la veneración de la imagen, ha autorizado que se haga una pequeña capilla, pero la razón por la que me buscaron para estudiar la hostia es pues esta. Fue el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que era arzobispo, que da la autorización para que yo haga la investigación. La investigación me tomó del año 99 al 2006. Y debo aclarar que a mí la Iglesia Católica no me paga un centavo por estas cosas. Yo quiero establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, y me interesa llegar a los no creyentes o a los que consideran pues que las razones de fe no son suficientes. Me alegra que luego se hizo papa porque mi rating aumentó.
Entonces, les voy a mostrar cómo se hace la investigación. Esta parte es más genérica, pero la segunda parte les voy a mostrar en todo detalle cada paso del estudio de Chilpancingo, porque ese caso ha sido declarado milagro. Este otro caso, el Papa se detuvo en el concepto de siglo, en cambio el otro sí ha sido declarado solemnemente milagro. Quisiera que vean la primera imagen, es la efusión de una hostia que tiene este brote el 8 de mayo del año 92. La de abajo es la del 96. Esta es la hostia primera que voy a estudiar. Los sacerdotes estaban observando este caso el 92 en mayo, pero en su zona vivía una doctora en bioquímica que tenía un laboratorio. Entonces le dicen, doctora, ¿por qué no estudias esta hostia? Es la que ve. Ella estudia y en su informe de junio del 92 dice, aquí hay sangre humana. Pero eso es interesante, sin embargo a mí me llama la atención algo más. Este protocolo que ustedes ven en la parte superior se llama fórmula leucocitaria. Contiene los tipos de glóbulos blancos de leucocitos que tú tienes en la sangre. Todos tenemos. ¿Por qué me llama la atención? Porque ella, el 92, determina la presencia de todos, los 5, pero además tienen una presencia que se define en porcentaje. 3 años más tarde, presten atención a esto porque es muy interesante. 3 años más tarde vuelve a hacer el mismo estudio y descubre que los leucocitos han cambiado sus valores porque están intactos, porque están vivos. Y fíjense que está contenido, la hostia está contenida en un portaviático de vidrio. No hay preservantes. El ambiente es adverso. Y cualquier profesional de la ciencia sabe que los leucocitos, los glóbulos blancos fuera del organismo, a los 5 minutos, a la hora, a las horas se desintegran por un proceso de autodestrucción, de apoptosis, y no pueden haber, es imposible que existan glóbulos blancos. Y aquí están intactos y están frescos. Y en la hostia que tuvo efusión el 96, la han puesto en agua, que es el peor modo de conservar una materia orgánica de este tipo. Entonces, cuando yo veo de que hay glóbulos blancos intactos, yo digo, sí, voy a investigar. Son estudios que cuestan muchísimo dinero, también porque hay que viajar a muchos laboratorios del mundo, hay que pagar a profesionales, y uno pues tiene que ir a lo seguro, vale la pena hacer esta investigación. Entonces el cardenal Bergoglio me dio el permiso para tomar las muestras, tomé esta muestra que ustedes ven acá, esta otra acá, y empezamos un recorrido que me tomó desde el año 99 al 96. Se confirma la presencia de sangre humana y el Laboratorio Forensic Analytical de San Francisco, en California, nos da el informe donde encuentra ADN humano. O sea, la sangre es de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. La diferencia está que proviene de una hostia consagrada. El profesor Linoli es el que estudió la hostia de Lanciano, que les he hablado del siglo VIII. Entonces yo pienso que hay que ir a buscarlo, me colaboran otros profesionales, y viajamos a Italia, y el profesor dice, creo que tienen músculo del corazón, pero es probable, dice. Entonces nos da la sugerencia, y con eso el equipo de colaboradores que tenía encuentra al profesor Federico Zugibe, que es médico patólogo, cardiólogo, pero nosotros por metodología hacemos blind test.
el test a ciegas. No deben saber el origen de la muestra. Él hace el preparado histológico, estas se llaman laminillas, donde uno prepara el corte que va a estudiar. Y él dice, lo que ustedes me han traído es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Y aquí él está mostrando en un libro que él ha escrito el lugar. Vamos a descansar en unos minutos, si les parece, pero préstenme atención a esto porque es muy bello. El profesor hace el estudio en abril del 2004 y el 26 de marzo del 2005 firma este informe. Las laminillas contienen tejido del corazón que evidencia cambios degenerativos del tejido de miocardio. Él ha visto que las estrías están dobladas, encorvadas, porque el corazón está inflamado, está lesionado. Él piensa que el paciente ha sufrido mucho y que ha tenido un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Entonces, las estrías de un corazón sano son rectilíneas. Aquí están dobladas porque hay lesión, porque hay infarto. Pero el tejido está vivo. Ahora presten atención a lo que les voy a leer. Ya les he dicho, las láminas contienen tejido del corazón que evidencia cambios degenerativos del miocardio. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco. ¿Por qué dice reciente? Él es forense, es patólogo, cardiólogo y está observando leucocitos, glóbulos blancos vivos. Yo he tomado la muestra. Aquí está el momento que tomó la muestra. Entonces él dice, este paciente ha muerto hace poco. Él no se sueña que el pacientito que está estudiando se ha muerto hace 21 siglos, hace 2000 años. Esto es lo sorprendente. Los leucocitos están vivos. Entonces, por eso cuando algún periodista me pregunta, ¿y qué significa esto para usted? Que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne, Juan 6:51. El 17 de marzo de 2006 presenté el informe al cardenal Bergoglio. Y él me dice, quisiera hablar a solas con usted, porque había, comprenderán, gente presente durante el relato que yo hice de los resultados. Y me dice, doctor, y me lleva a su habitación, a su dormitorio. Y me dice, doctor, usted tiene la prueba de la transustanciación. Ningún católico va a decir, yo voy a demostrar la transustanciación. A nadie, pienso, es un atrevimiento también pensar eso. Creemos por fe. Y él me hace comprender, doctor, usted tiene la prueba de la transustanciación. Hable de ello. Él es el que me anima a hablar al público. Hable a los sacerdotes que comprendan el esplendor de su vocación, la dignidad que tienen de ponerlo a Dios en cada celebración en su altar. Háblenles a las religiosas, son custodias de esta riqueza. Y dígale al laico, la palabra de Dios se cumple, el pan que te daré es mi carne. Una vez que termino ese estudio, presento el caso en 2006 y en 2009 el obispo Alejo Zavala me invita a estudiar un caso en Tixla, en México. Es la efusión de una hostia que tiene esta efusión en octubre del año 2006 en la parroquia de San Martín de Tours. Vamos a descansar unos 10 minutos y en la segunda parte yo les presentaré este caso. Muchas gracias.